Muy buenas noches. A continuación, actividad de reconocimiento general del curso Algoritmos. Comenzaré con mi presentación personal. Bueno, entonces mi nombre es Sergio Andrés Díaz Almésiga, tengo 23 años, vivo en La Calera, Cundinamarca. Me gusta mucho dibujar, bailar, escuchar música y leer. Soy aficionado a los videojuegos. Estoy matriculado en el CEA de José Acevedo y Gómez, zona Bogotá, para el curso Ingeniería de Sistemas. Acá podemos visualizar alguna de mis imágenes en cuanto a mis gustos y mi afición, como tal la de los videojuegos, la música que me gusta escuchar, mi grupo favorito, que en este caso es Jessie Joy, un dibujo y una foto de cuando suelo salir a caminar. Bueno, continuaré con las preguntas planteadas en la guía, en la cual se inicia con la estructura y temática del curso. En cuanto al contenido de la unidad número 1 del curso, encontraremos 3 capítulos. El capítulo 1 está compuesto por las generalidades, la introducción a la informática, definiciones, representación de la información, diferentes unidades de medida y memoria. En el capítulo 2 encontraremos la clasificación de los ordenadores según su capacidad y potencia, software, programación de computadoras, lógica de la programación y técnicas de la programación. Y en el capítulo 3 estudiaremos tipos de datos y operadores, como son tipos de datos, variables y constantes operadores y prioridad en la evaluación de operadores, ejercicios de verificación. En la temática para la unidad 2 veremos el capítulo 4, 5 y 6. Bueno, en el capítulo 4 veremos los diagramas de flujo, sus características, ejemplos prácticos condicionales de FD y ejercicios de verificación. En el capítulo 5 encontraremos los algoritmos, el origen de los mismos, su definición, la estructura de selección, estructura de secuencia en ciclos, controlador y acumuladores. Y por último el capítulo 6, donde estará el subprograma o módulo conformado por funciones, procedimientos, paso de parámetros por valor, referencia y construcción de un proyecto. Para la unidad 3 veremos el capítulo 7, 8, 9 y 9. En el capítulo 7 encontraremos los lenguajes de programación, en los cuales pondremos en práctica su contextualización, características del lenguaje C++ e instalación del C numeral. En el capítulo 8 estudiaremos la ejecución de un programa para el cual se revisará la siguiente temática: su compilación y ejecución, condicionales, ciclo for, ciclo while y ciclo do while. En el capítulo 9 encontraremos la introducción a las aplicaciones de Windows. Bueno, esto en cuanto a la estructura y temática del curso. Avanzaremos con la evolución histórica de lenguajes de programación hasta la actualidad. Entonces, los primeros operadores de computadoras decidieron hacer un traductor para reemplazar los ceros y unos por palabras o abstracción de palabras y letras provenientes del inglés. Esta se conoce como un lenguaje ensamblador. ¿Para qué sirve un lenguaje? Para que la computadora entienda nuestras instrucciones. Deben usarse un lenguaje específico conocido como código máquina, el cual la máquina comprende fácilmente y consiste en cadenas extensas de números 0 y 1, como lo estaba mencionando aquí. Bueno, entonces la necesidad de recordar secuencias de programación para las acciones usuales llevó a denominarlas con sus nombres fáciles de memorizar y asociar, tales como ADD, que significa sumar, sub, que es restar, mul, multiplicar, como su nombre lo dice al inicio, y call, ejecutar subrutina. Por ejemplo, para sumar la letra A de la palabra inglesa ADD, sumar ADD, el lenguaje sigue la misma estructura del lenguaje máquina, pero las letras y las palabras son más fáciles de recordar y entender que los mismos números. Es decir, a esta secuencia de posiciones se le denominó instrucciones, ya que es un conjunto de instrucciones que se le llamó como tal el lenguaje ensamblador.
En cuanto a los lenguajes de alto nivel, se denominan así ya que tienen una estructura sintáctica similar a lo de los lenguajes escritos por los humanos. Continuamos con algo de la historia del lenguaje de programación. Entonces, vemos que la primera programadora de computadora conocida fue Ada Lovelace. Acá pueden ver la foto de ella, hija de Annabella Milbank Byron, quien es ella, y Lord Byron, que es él. Annabella introdujo en la matemática a Ada, quien después de conocer a Charles Babbage, tradujo y aplicó una descripción de su máquina analítica. El nombre del lenguaje de programación Ada fue escogido como homenaje a esta programadora. Entonces, a finales de 1953, John Backus sometió una propuesta a sus superiores en IBM para desarrollar una alternativa más práctica del lenguaje ensamblador para programar la computadora central IBM 704. Aquí ya vemos como tal un progreso del lenguaje de programación de la historia. El histórico equipo Fortran de Backus consistió en los programadores Richard Goldberg, Sheldon F. Best, Alan Herrick, Peter Sheridan, Roy Nutt, Robert Nelson, y Irving Ziller, Lois Hibbett y David Sire. El primer manual para el lenguaje Fortran apareció en octubre de 1956 con el primer compilador Fortran entregado en abril de 1957. Por último, en 1960 se creó COBOL, uno de los lenguajes usados aún en el 2010 en informática de gestión. Ya vemos que acá aún el COBOL como tal aún sigue en uso para el año 2010. Estamos hablando de aproximadamente hace 5 años y aún sigue en gestión. Pasamos a la diferencia de lenguajes de programación. Acá cité 5 lenguajes de programación, resaltando como tal sus ventajas y pros que tienen en cuanto a su uso. Encontramos como primera instancia el lenguaje C-numeral. Es un lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por Microsoft para su plataforma .NET. Fue diseñado para combinar el control a bajo nivel de lenguajes como C y la velocidad de programación del lenguaje como Visual Basic. Es una parte esencial de la plataforma .NET. C-numeral combina los mejores elementos de múltiples lenguajes de amplia difusión como C++, Java, Visual Basic o Delphi. De hecho, su creador, Anders Hejlsberg, fue también el creador de muchos otros lenguajes y entornos como Turbo Pascal, Delphi o Visual J++. Encontramos como segunda instancia el lenguaje C++. Es un lenguaje de programación también orientado a objetos como el anterior. Es un lenguaje didáctico. Gracias a este podemos aprender otros lenguajes con facilidad, como C-numeral, Java, Visual Basic, JavaScript, entre otros. Ya que al manejar este lenguaje se nos hará mucho más fácil aprender alguno de los otros mencionados, etc. Es muy potente en lo que se refiere a creación de sistemas complejos y permite al mismo tiempo elaborar aplicaciones sencillas hasta sistemas operativos y mucho más. Como tercer ítem encontramos a Java, quien soporta distintas codificaciones, caracteres especiales y orientales, algo muy importante. Brinda facilidad de aprendizaje si se conoce el lenguaje de C++, lo mismo que mencionaba en el anterior lenguaje de programación. Al mismo tiempo es recolector de basura, es decir, elimina referencias en desuso, robustez y es muy seguro. Encontramos el lenguaje C.
que fue diseñado por hackers para su uso personal. Se usa mayormente para la OS, compiladores y herramientas del sistema. Permite una excelente performance siempre y cuando se utilicen bien los algoritmos y se tenga un buen nivel de programación en C. Es por esto que al irlo a utilizar debemos tener mucho cuidado para que con los algoritmos, para su buen uso. Y permite un acceso de nivel bajo en el hardware. Por último encontramos el lenguaje PHP, un lenguaje también muy usado. Se compone por una mezcla entre interpretación y compilación para intentar ofrecer a los programadores la mejor mezcla entre rendimiento y flexibilidad. PHP compila para tu código una serie de instrucciones llamadas opcodes, siempre que estas son accedidas. Estas instrucciones son entonces ejecutadas una por una hasta que el script termine. Es uno de los lenguajes de programación más populares. La gran fluidez y rapidez de sus scripts y su prometedor futuro desarrolla aplicaciones web utilizando lenguajes utilizando la ayuda de lenguajes como C o COBOL, el que nombrábamos hace un momento, que son cosas del pasado, lo que veíamos en la historia de los lenguajes de programación. Bueno, entonces pasamos a las tendencias de programación en computadores. La evolución de los lenguajes de programación continúa tanto en la industria como en su investigación. Algunas de las tendencias actuales incluyen aumentar el soporte para la programación funcional en los lenguajes importantes utilizados comercialmente, incluida la programación funcional para hacer el código más fácil de razonar y de paralelizar, tanto en macro como en microniveles. Construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida y mecanismos para añadir al lenguaje, verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad, algo muy importante, chequeo sintáctico extendido, control de flujo de información, seguridad de hilos. Encontramos también los mecanismos alternativos de modularidad Maxent, delegados aspectos, desarrollo de software orientado a componentes, algo que tiene que ver con la orientación a objetos, mayor énfasis en cuanto a distribución y movilidad, e integración con bases de datos, incluyendo HTML y bases de datos relacionales. Esto en cuanto a las tendencias de programación en computadores. Pasamos a las buenas prácticas de programación. ¿Qué son las buenas prácticas de programación? Es un conjunto coherente de acciones que han rendido bueno o incluso excelente servicio en un determinado contexto, donde se establecen reglas y convenios, se estandariza el desarrollo, facilitándonos al mismo tiempo la lectura y el fácil mantenimiento, también la escalabilidad de código. Y por último, nombrando un último ítem, facilita la reutilización y la integración de manera homogénea. Para finalizar, veremos el avance del lenguaje de programación C numeral como tal en la versión 2015. ¿Qué podemos ver? En cuanto a sus novedades, podemos resaltar lo coherente de las acciones que han rendido bueno, incluso excelente servicio. C numeral es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Y las numerosas innovaciones del C++ hasta la actualidad nos han permitido desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C. Aquí algunas de las más características de este lenguaje que lo estaba nombrando anteriormente en las diferencias con otros lenguajes. Bueno, tutor y compañeros, esta ha sido mi presentación. Espero que podamos con las unidades donde se explicó la estructura y la temática del curso, que cada uno pueda adquirir y brindar los conocimientos que tenemos y podamos así avanzar en este curso al máximo, ya que es muy importante para nuestra carrera. Y en cuanto a las preguntas,
que podamos al momento de llegar a usar un lenguaje de programación tener en cuenta las buenas prácticas de programación y todas sus características para poder desarrollar aplicaciones y programas muy buenos. Bueno, entonces yo me despido. Muchas gracias por su tiempo y colaboración. Les habló de nuevo Sergio Díaz y que tengan feliz noche. Muchas gracias.